Estamos de vuelta en Si yo te contara y hoy es el último capítulo de la temporada. Muchísimas gracias a todos porque ha sido una temporada más larga de lo normal, ¿vale? Hemos tenido, no sé ya ni cuántos capítulos hemos grabado. Ha sido una temporada súper interesante, una quinta temporada muy interesante y bueno, pues todo llega a su fin, pero sobre todo para reponer pilas y volver en septiembre con las pilas muy cargadas y con nuevos invitados. Ha sido una temporada también que yo destacaría personalmente porque cada vez la calidad de los invitados sube y sube y cada vez tenemos temáticas más chulas. Y, por supuesto, como era de esperar, cerramos con broche de oro. Así que vamos a meter cabecera porque está nuestra invitada esperando. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita para despedir la temporada Marta Sánchez. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo para este cierre. Súper contenta de tener un ratito para hablar. Gracias a ti, Marta. Aquellos que no conozcáis a Marta Sánchez, ella es CEO y fundadora de Candy. Y bueno, además de eso, también ha sido mami hace 9 meses, así que aparte de su proyecto Candy, que es un proyectazo que ahora nos contará, tiene un proyecto de vida entre manos también muy importante, así que felicidades por eso, Marta. Gracias. Y bueno, y aparte de eso, ahora que lo tiene un poquito parado, pues por circunstancias evidentemente, Marta también es súper seriéfila y yogi, así que bueno, si tenemos un ratito luego, a ver si nos recomiendas alguna serie sobre todo, porque posturas de yoga a lo mejor hay algunos que no estamos para eso todavía. Perfecto. Bienvenida, Marta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como os hemos comentado y como os hemos presentado ya, Marta es fundadora de Candy. Entonces, bueno, Marta, primero cuéntanos un poquito. Tú vienes del mundo del marketing digital, aunque ha sido un poco, pues, cambiando un poquito de sector, Ujú, por así decirlo, podría decirse, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito en qué ujú. consiste Candy y cómo fue todo este recorrido hasta llegar a esto. Sí, efectivamente, o sea, yo empecé en marketing digital, aunque todo el tema de las personas empieza en mi etapa en Elogia, en la agencia de marketing. Todos mis últimos años ahí fueron gestionando equipo y cuando llevas un equipo de unas 15, 20 personas, al final tu trabajo es gestionar personas, ¿no? Trabajar por y para ellas. Aquí, Total. pues obviamente, en proyectos relacionados con marketing, pero el grueso estaba ahí, ¿no? Entonces, en mi última etapa, lo que hacía era gestionar una de las unidades de negocio, de Elogia en este caso. Tenía una cartera de clientes, un equipo que trabajaba para esa cartera de clientes y era la responsable de esa unidad de negocio. Entonces, eso fueron 5 años en los que aprendí un montón. Aprendí muchísimo de gestión de equipos, de mentorías, de criterios a la hora de seleccionar, de definir un perfil, de hiring manager, o sea, fue una escuela brutal. Y llegó un punto en el cual pues tuve como un poco esa inquietud de llevarme todos estos aprendizajes fuera, ¿no? Y sentí que podía sumar ahí. Em, Fue sobre todo la chispita, aunque fue después más tarde a raíz del COVID, perdón. Ahí crecimos mucho como equipo y sí que vi un poco que no había ninguna consultora en la que apoyarnos que tuviera como las dos cosas fundamentales para mí. Por un lado, que tuviesen el conocimiento técnico que se requiere en estos perfiles de marketing digital. Cuando tú estás en consultora o en agencia, es súper clave que sean buenos a nivel hard, porque al final tú vendes conocimiento y el equipo tiene que tenerlo, el conocimiento está en las personas. Y por otro lado, como que tampoco veíamos que fuera una experiencia de candidato cuidada o para lo que nosotros eran nuestros estándares, ¿no? De lo que es el candidate journey o cómo queríamos que fuese el proceso para las personas, ¿no? Entonces, ahí un poco surgió en plan, hombre, pues si no encontramos este partner, quizás es que no lo hay y quizás esto puede ser una necesidad para otros clientes, startups, corporates, etcétera, que se enfrenten a esto, ¿no? Entonces, bueno, me empezó a dar la chispita. Levanté la mano dentro del grupo al que pertenece Candy, que es Vico, un poco de, oye, pues me gustaría
fundar esta compañía. Creo que me he hecho un skill set aquí en Elogia que podría sumar y bueno, pues se dijo que sí y aquí estamos. Fue un poquito así circunstancial, ¿no? De encontrarme un poco con la necesidad sobre la marcha y encontrarme con que me gustaba, ¿no? Todo este tema de gestión de personas, pues encontrándome ahí un poco en el meollo. Sí que es verdad que al final, aunque no lo parezca a simple vista, no Ujú. visto desde fuera, muchas veces no se relaciona mucho el marketing con los recursos humanos, Sí. pero cuando ya estás un poco dentro del mundillo sí que es como bastante normal que se relacione. De hecho, bueno, yo también empecé a tener mis primeras experiencias con Ujú. recursos humanos, con employer branding, etcétera, Sí, en mi antigua empresa con una de mis compañeras que era de recursos humanos, que era sí. Azahara, que desde aquí te mando un besazo, Aza, estuvo por aquí también en una entrevista. Y al final sí que vas viendo que, bueno, pues que por supuesto está la comunicación interna, que muchas veces recursos humanos y marketing o Ujú. comunicación se dan la mano, todos estos temas de employer branding, que al final no es más que una estrategia de marketing, ¿no? Para atraer a talento, o sea, no es para vender en sí la empresa, sino para atraer talento, ¿no? Entonces, al final se dan mucho la mano entre sí, ¿verdad, Marta? Totalmente. Es que además te encuentras que hay compañías que tienen un departamento de people, un área que ha hecho un trabajo súper bueno en cuanto a la cultura, que son unos muy buenos sitios para trabajar, pero que realmente nunca lo, o sea, a nivel comunicación, pues no No lo saben cuentan. vender o no saben comunicar hacia afuera. Y verdaderamente, ostras, es una pena, ¿no? También luego nos encontramos opuestos, ¿no? Que igual se pasan o sea, hay mucho brilli, ¿no? Y después quizás hace aguas lo que hay detrás. Pero 100%, o sea, las áreas de people tienen que trabajar con el área de comunicación y de marketing. Es vital, es vital. Sí, porque luego al final también hay una cosa que también se retroalimenta en el sentido de que ahora mismo, además, como el bienestar también está mucho en el centro de las organizaciones, la percepción de una persona que, Ujú. un posible cliente que quiera contratar a una compañía, cuando está viendo que en esa compañía a la que puede llegar a contratar se le trata bien a las personas y las personas se sienten bien, vas a ver que hay muchas posibilidades de que el proyecto que haga con esta compañía, cuando se convierta en proveedor, sean buenas, ¿no? Porque tiene a las personas contentas dentro del equipo, están trabajando correctamente, entonces no se le va a ir uno de sus proveedores en mitad del proyecto, por ejemplo, Ujú. y bueno, pues van a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Total. Sí, además eso es que la cultura lo traspasa todo y el cómo nos relacionamos y el cómo estamos se palpa pues con proveedores, con colaboradores, con todo. Al final, yo siendo proveedora de servicios y gestionando procesos de selección para compañías, palpo la cultura y la manera en la que puedo intuir cómo se vive trabajando en esa empresa, desde luego. Mm, totalmente. Marta, en Candy me ha Ujú. llamado la atención que decís que trabajáis sin conservantes, sin aditivos y sin azúcar, que esto en el mundo de la alimentación está fenomenal, pero cuéntanos un poco a qué os referís con eso, hablando en vuestro perfil profesional. Sí, sí, esto surgió en el brainstorming inicial porque al sonar ahí a caramelo nos gustó como mantra y creo que define bien el cómo somos. O sea, un poco cuando definimos el qué queríamos traer al mercado, cómo queríamos ser y por dónde íbamos a pasar las decisiones, vimos claras que queríamos tener tres cosas que nos recordamos constantemente en nuestro día a día y en la toma de decisiones. El tema del sin conservantes es porque, primero, somos nuevas, ¿no? Entonces, y hemos creado todo desde cero, por lo cual no tenemos un legado o un vicio a la hora de gestionar procesos, ni mucho menos. Y nos gusta pensar en que trabajamos las posiciones, hacemos posiciones que funcionan hoy, ¿no? Hacemos procesos de selección más que posiciones que funcionan hoy, con las personas en el centro y además apoyándonos en tecnología, pues para ser más ágiles también y efectivas a la hora de encontrar a la persona adecuada.
en cuanto al sin aditivos, es porque hay algo que cuando empecé un poco a hacer el benchmark y a adentrarme en este mundo de las consultoras de selección, vi algo que no particularmente, esto es más personal, no me gustó, que veía que muchas promesas o muchos plays para vender eran de te presentamos 5 perfiles en 4 semanas, ¿no? Y esto me petó un poco la cabeza, porque al final no siempre hay 5 perfiles que cumplan los requisitos, Claro. ¿no? Y que puedas encontrar. Siento que es una promesa que lo que hace es meter personas a bulto para llegar a esas cuotas y Para cumplir, eso es, y sí. me parecía una falta de respeto tanto para el tiempo de los clientes como para esos candidatos que están en un momento, en algunos casos, vulnerable de búsqueda de trabajo y van para ser comparados. Entonces, esto sí que era una cosa que no quería que Candy tuviese. Por eso está ese sin aditivos. Si te podemos presentar 5 perfiles que cumplen los requisitos y que tienen opciones reales, lo haremos, pero es que igual hay algún caso en que te presentamos a 3 o a 2. Esto depende, ¿no? Depende de la propuesta y depende del perfil. Y también hay un sin aditivos, que es que nosotros tenemos un proceso de selección que te podemos ofrecer el end-to-end, pero solo queremos ofrecer a los clientes lo que necesiten. Si tú solo necesitas la validación técnica porque los puedes buscar tú, pues no hacemos que nos tengas que contratar necesariamente todo, ¿no? Ese sería un poco el sin aditivos. Paga por aquella que realmente necesitas, ¿no? Y el sin azúcar es un tema de asertividad también. Asertividad hacia candidatas y candidatos y asertividad hacia los clientes. El ser muy honestos con... o sea, eso que hablábamos al principio de marketing, ¿no? Que decías, ostras, va muy de la mano. Obviamente hay que hacer un esfuerzo de comunicación, pero tiene que ser real y creo que es importante que se defina lo mejor posible, ¿no? ¿Qué es lo que es esa posición? ¿Qué retos conlleva? Etcétera. Y también muchas veces a los clientes decirle, mira, pues esto que buscas, pues no estás preparado todavía para poder capturar ese perfil por el momento de empresa o por las condiciones, etcétera. Entonces, eso sería un poco el sin azúcar. Creo que va un poco en transparencia, honestidad y que intentamos dar no es un balones fuera, tal. Al final siempre intentamos eh, of- encontrar la mejor persona que puedas en este momento incorporar, ¿no? Y eso sería un poco ese sin azúcar. Porque, Marta, ¿habéis encontrado en algún momento con, pues eso, como acabas de decir, ¿no? Con compañías que a lo mejor están buscando un perfil elevadísimo y le quieren pagar muy poco dinero? O que están buscando, bueno, dentro de marketing, que es un poco donde yo sé, que piden que tenga edición de vídeo, estrategia de marketing, CRM, comunicación, portavoz, un poco todo, ¿no? O sea, suele pasar esto, ¿no? Sí, o sea, a veces pasa. Y a ver, hay veces que pasa por desconocimiento también, que yo creo que es un poco el valor que nosotros aportamos trabajando. Nosotros trabajamos en unas áreas concretas, son 8 áreas diferentes, y en eso te podemos asesorar bien a la hora de definir. Entonces, en algunos casos es por pura Sí, por puro desconocimiento, realmente. la palabra sea ignorancia, pero sí desconocimiento. Y sí que nos pasa. Y en algunas ocasiones, pues hemos tenido que cambiar un poco la estrategia de la idea con la que venían inicialmente. Em, o a veces, pues no hemos gestionado algunas posiciones, porque no nos las que si no nos las creemos, pues eso. Aún así, nuestro modelo es a éxito y esto nos lo permite, ¿vale? Nosotros solo cobramos si encontramos a esa persona, em, por lo cual, oye, si lo intentamos y vemos que hay algo que falla, pues el cliente no pierde nada. No sé si me explico. Pero bueno, la gran mayoría de nuestros clientes, pues son sensatos, nos escuchan y tenemos relaciones a largo plazo, que es que al final para eso nos llaman.
Claro, Normalmente sí que es verdad que aunque nos encontramos casos, los clientes que nos eligen, ya viendo la filosofía que nosotras tenemos, suelen estar muy alineados, no suelen ser, no sé si la palabra debería ser chungos, pero pensando en culturas tóxicas, etcétera, pues la realidad es que alguno podría entrar y se podría dar algún caso, porque nunca digas nunca y no sabes cómo te vas a ver, pero ya creemos que nuestros valores filtran bastante claro. al tipo de área de people con el que nosotros Mm. trabajamos. Porque yo creo incluso que directamente una compañía que decide subcontratar estos servicios a una empresa como la vuestra ya le da bastante importancia, porque directamente hay otras que le dan tan poca importancia que la propia persona X va a entrevistar a los candidatos que encuentre, que Hmm. mal encuentre, incluso en LinkedIn, y va a tirar de ahí, ¿no? O sea, como que no consideran muchas veces ni importante que lo haga un profesional como puede ser Candy. Claro. Sí, 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 es que es eso, viene súper prefiltrado en ese sentido. Em, Porque nosotras no te vamos a decir, no, mañana te paso, tengo ya. No, porque es que eso sería imposible, porque se tiene que estar encontrando esa persona con todos los requisitos que tú buscas en ese momento de búsqueda y tal. Sí, a veces se da la serendipia, pero nosotros o sea, vamos a ir a buscar ese perfil en concreto, vamos a promocionarlo, etcétera. Entonces, pues sí, ese tipo de práctica de quiero que me pases 3 perfiles a ver si ya los tienes, para empezar a entrevistar o de poner a consultoras a competir, que esto también es algo muy típico, nosotros no competimos con otras consultoras. Es decir, vamos a éxito, si tú como cliente mañana te tomas un café y conoces a la persona y la contratas, pues cero problema, nosotros no cobramos nada. Si no te quieres contratar a nadie que te presentamos, pues cero problema tampoco, pero no ese rollo de pelea, de oferta ciega, todo esto no lo hacemos. Es para eso. Tienen que valorar esos aspectos que comentabas. Si no, pues el match. No van a estar contentos tampoco con nuestro servicio. No va a ser rápido, ¿sabes? No va a ser lo que buscan. Total. Y Marta, vosotros que estáis en continuas conversaciones, continuo contacto con perfiles profesionales, con candidatos, Ujú. con personas que están buscando cambiar de empleo, ¿cómo ves el mercado ahora? ¿Cómo ves el mercado profesional? ¿Qué es lo que más valoran los perfiles profesionales a la hora de o encontrar un trabajo o cambiarse de trabajo, ¿no? Porque muchas veces son profesionales en activo que quieren hacer un cambio en su carrera. Sí, mira, justo esto, más allá de lo que nos encontráramos en las entrevistas y en las motivaciones del cambio, que esto es un clásico que obviamente preguntamos siempre, nosotros hacemos un estudio que este año repetiremos, que se llama The Good Digital Company, y es un estudio que lo que hacemos es preguntar a profesionales del sector, pues eso, si están en búsqueda de trabajo, si se están planteando un cambio, cuáles son los drivers de ese cambio. Y lo que más nos encontramos que buscan aquellas personas que buscan este cambio son todos relacionados con flexibilidad. ¿Vale? O sea, esto engloba horarios flexibles, que para el perfil digital un flexible es un mínimo de 2 horas de margen de entrada y salida, o sea, entrada de 9 a 9:30 no entraría en ese flexible. Los modelos de trabajo, pues contar con modelos híbridos, remotos si estamos hablando más de perfiles de data, etcétera, pero perfiles híbridos, o sea, modelos híbridos con 2, 3 días de teletrabajo, eh, facilidades de conciliación, etcétera, o sea, casi todos, especialmente seniors, que la vida se complica, ¿no? Lo que buscan es flexibilidad. Piensa que al final en el digital, pues pocos trabajos, ¿no? No permiten una mínima asincronía. Y esto es como lo que más se veía. Y otra cosa que también a la hora de la toma de la decisión, más que el motivo por el que me pongo a buscar trabajo, sino el motivo de decir, mira, a este le digo que sí. em, y esto barre un poco para casa, pero es que para mí tiene sentido que saliese así en el estudio, era que de lo que son beneficios intangibles,
lo que más pesaba era haber participado en un proceso de selección que fuese transparente, claro y que se hubieran sentido a gusto. Porque la realidad es que tú puedes tener tu career site, tú puedes tener tus valores, o sea, todo eso hay que tenerlo y todo eso sirve y de mucho, ¿vale? Pero tú como persona externa lo vas a leer en un site y poco más. O sea, la carta de presentación es lo que te transmita, ¿no? Ese proceso, cómo tú te sientes de cómodo en esa conversación. Y ahí sí que esto tenía pues mucho peso, ¿no? Decir, oye, pues igual me gustaba mucho el rol, pero me he quedado con un ay que me decanta al no. Y a veces al revés, ¿no? Que sí que te decanta al sí. Pero principalmente a mí me sorprendía porque el tema de la flexibilidad salía por encima incluso de las tareas y el rol en sí. El salario. Ah, joder. O sea, en cuanto a sí que salía muy importante. Luego había muchas diferencias, ¿eh? Pues si eres un perfil más junior, pues valoraban mucho más la formación que los perfiles senior. O sea, al final tiene sentido. Pero todo el tema más relacionado con flexibilidad, además de salario, que también era obviamente el top de la lista, salía por encima incluso de la posición a la que o sea, del rol en sí. Ujú. Luego comentabas, Marta, que una de las cosas que también se valoraba mucho a la hora de tomar la decisión es cómo ha ido el proceso, ¿no? El Sí, proceso de selección, si ha sido rápido, si ha sido fluido, si la información ha sido buena. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Porque sobre todo si estás trabajando activamente, o sea, no estás en búsqueda de empleo porque estás, sí, estás sin empleo, estás desempleado y te vas a cambiar de empresa, tienes que estar convencido de que el cambio que vas a hacer va a ser a mejor. Si estás con dudas de no sé yo porque me han tardado en contestar o he notado que no me hacían, bueno, sí, en general muchos factores, ¿no? En ese sentido, claro, entiendo que también el rol que jugáis en Candy, al final vais a transmitir muchos de los valores que son vuestros propios dentro del propio Candy, pero realmente estáis trabajando para otra compañía. sí. Entonces, ¿cómo hacéis para transmitir también los valores de la compañía para la que estáis buscando ese candidato y que ese candidato tenga esa tranquilidad de que va a entrar en una compañía pues comprometida, ¿no? Sí, sí. A ver, hacemos una inmersión importante cuando vamos a trabajar por primera vez. Es verdad que tenemos relaciones a largo plazo y un ratio de repetición muy grande y hay muchas que ya pues, podemos transmitir con facilidad porque estamos como muy metidos hasta la cocina de nuestros clientes. Pero cuando empezamos, nosotros no sería un proceso de selección, pero sí que hacemos muchas entrevistas, ¿vale? Conocemos a fondo al equipo de People, al hiring manager, a la persona a la que va a reportar esa nueva incorporación. Y después también hacemos esto más en formato anónimo y de encuestas y demás al equipo al completo, ¿vale? Y les hacemos diferentes preguntas para un poco intentar ponernos en la piel, ¿no? De lo que es la cultura, el equipo, etcétera. Siempre va a haber un filtro final, que es que siempre conoces a la empresa. O sea, siempre lo es. Y nosotros intentamos, o sea, no es disfrazarnos, intentamos trasladar cómo es la compañía, ser transparentes en cuáles son las condiciones, y que es importante para los responsables, qué retos tiene el rol, etcétera, ¿no? Claro, no transmitimos la cultura en sí, nosotros tenemos la nuestra propia e intentamos ponernos el gorro de que esa persona vaya a encajar con las personas con las que sabemos que van a trabajar. Pero sí suma mucho, y esto nos ha pasado, que el proveedor que tú eliges también dice mucho de la empresa que eres, ¿no? Y ahí sí que también en algunas ocasiones, pues los candidatos pues dicen, ostras, pues si este cliente se junta con esta consultora, pues es una buena señal, ¿no? De qué es lo que esto. Y luego eso es mucha comunicación. Pero hacemos un ejercicio de inmersión grande. De hecho, nos cuesta a veces, o sea, bueno, sin a veces, nos cuesta y lo que más nos cuesta es
entrar en nuevos clientes, porque cuando tú buscas una consultora tienes prisa normalmente. Necesitas contratar a la persona ya. Y aunque somos ágiles, pues necesitamos un tiempo, que nos dediques un tiempo al inicio para poder hacer las cosas como nos gustan, ¿no? Entonces a veces pues es como que si no lo tienen, pues no empezamos. Entonces una vez entramos, Claro. nos es fácil, o sea, repiten con nosotros y demás, pero sí que es verdad que, que ese tiempo inicial no siempre se tiene y lo entendemos, ¿eh? Porque siempre es urgente. Desgraciadamente, cuando abres una posición, te quema de hace un tiempo, ¿no? Normalmente es así. Sí, sí, total. Y luego está, claro, el tema de que el propio candidato esté alineado con los valores de la compañía, ¿no? Que a la Sí. hora también de conocer a diferentes personas, pues evidentemente pueden tener unas hard skills súper buenas y ser perfectos, pero pues a lo mejor es una compañía súper Ujú. dinámica, súper abierta al cambio y a la hora de estar charlando con él estás viendo que, pues que es como bastante cuadriculado, por ejemplo, ¿no? Entonces, también en ese sentido Em, ¿cómo hacéis para identificar? Porque hay muchas veces que evidentemente el candidato te va a decir a todo que sí y muchas veces a todo que es maravilloso para conseguir el puesto, ¿no? Entonces, para identificar también esas skills más diferentes, más complicadas, ¿no? De ver a simple vista, ¿cómo lo gestionáis? Sí, a ver, te cuento nuestro proceso y te voy contando qué identificamos en cada fase. Nosotros al final, cuando bajamos briefing y definimos la job offer y la cerramos con cliente, también un poco marcamos cuáles son las soft skills que creemos que son importantes, ¿no? Y de más a menos para la posición, ¿vale? Más allá de lo cultural, pues eso, ¿no? Pues si necesitas una persona súper proactiva o que tenga mucha inteligencia emocional, bueno, de cada caso es diferente. Y a partir de ahí hacemos un kit de entrevista, o sea, hacemos un diseño de entrevista que nos permita rascar esta información. Es siempre semiestructurado porque al final nunca sabes cómo te va a Mm. por dónde te va a salir y por dónde puedes tirar más del hilo para verlo. Y este primer proceso, pues sí que las personas que lo hacen son especialistas en esto, vienen del mundo de la psicología y pues al final están entrenados para ello, ¿no? Si ahí tenemos un buen filtro, decimos, vale, pues vemos ese match, vemos a esta persona trabajando ahí, a lo que nos ha contestado la vibra nos da muy, muy para ahí, entonces hacemos lo que sería una segunda fase y última en el caso de Candy, porque luego ya en la tercera es del lado del cliente, que es la fase con el experto, ¿vale? Lo que sería el Candy Expert. Nosotros tenemos más de 30 colaboradores que son como hiring managers, son profesionales en activo que ya que son hiring managers en sus compañías y que nos acompañan en la elaboración de un caso práctico y en su evaluación y en las preguntas técnicas. Ahí también va este perfil de talent agent de psicología que te comentaba que había hecho la primera entrevista. Va como oyente, hace un poco, bueno, obviamente presenta, oye, este es nuestro expert, va a evaluar tu caso y ahí la persona empieza a presentar, se le da un tiempo para defender el caso. Ahí se ve mucho también, pues de comunicación, o sea, se ven muchas cosas soft, más allá del contenido, y también se observa la, la entrevista técnica. Por ejemplo, pues si se le da un feedback de mejora, cómo reacciona, o sea, observamos muchas cosas. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es ese informe de esto es lo que vemos, apuntamos también aquellas dudas de con esto nos quedamos con duda de si con vuestra cultura, vuestros valores va a ser, porque luego hay una evaluación final y el match, el sí no, ¿vale? Nosotros podemos mandar, o sea, tiene que venir con la empresa, ¿no? Al final, y dicho esto, y no sé si es la mejor manera de vendernos, pero decirte otra cosa sería mentir, es que tenemos un proceso, le ponemos mucho mimo, mucha conciencia, mucha visión, pero nos equivocamos, porque
somos personas y esto va de contratar personas y no es no son matemáticas. Entonces, por mucho que lo hagas, siempre pues, van a haber casos en los cuales pues tú te equivoques, ¿no? Y una persona pues te sorprende hacia un lado o hacia otro, ¿sabes? Entonces, nos permite ver mucho, tanto el caso como esta primera entrevista, pero ya te digo que a veces nos puede fallar, claro. Bueno, eso es inevitable y yo creo que pasa en todas partes. O sea, no es algo Sí, que os vaya a cambiar la percepción de Candy, seguramente, en ese sentido, Marta. En ese sentido, también entiendo que hay una gran diferencia en las últimas generaciones, ¿no? O sea, sí que se ha mm, comentado que se valora mucho más la flexibilidad últimamente, pero también entiendo que cada vez las nuevas generaciones les gusta también estar muy alineadas con el sí. propósito de las compañías, ¿no? Mientras anteriormente apenas se hablaba de eso, ahora la gente quiere trabajar para empresas que consideren que vayan a aportar algo positivo con su trabajo y no simplemente ganarse un sueldo al final del mes. Sí, sí, yo creo que sin duda, en otras generaciones creo que igual nos ha dado el tema del propósito un poco más para adelante, ¿no? Que se te ha removido en un momento de crisis vital, y a en las generaciones más jóvenes hay mucho perfil, pues, con ecoansiedad, más concienciados, y que buscan esto. Entonces, ahí, pues, se intenta buscar ese match, tanto por el propósito que tiene la empresa, que el que entre alineado y crea en él, porque obviamente el resultado va a ser mejor, y al revés. En todo caso, hay de todo. Es decir, también los hay que igual esto les pondera menos y les pesa más, pues el salario, la flexibilidad, o es algo que les gusta más. Al final yo creo que lo importante es la coherencia, ¿vale? Es decir, que tú como compañía, si tienes un propósito, o sea, realmente o sea, utilices, o sea, todas tienen un propósito, pero ya entiendo que estamos hablando de propósitos por mucho más RSC, etcétera, pues eso que lo comuniques, que lo utilices en la toma de decisiones a la hora de incorporar, y en el caso de que no lo tengas, pues sobre todo es que no lo maquilles y no intentes poner lo que no es, porque vas a atraer a personas equivocadas, porque esas personas se te van a frustrar. Pero sí, sí, sin duda, yo creo que es algo que pesa mucho en la generación Z, todo este tema. Pero ya te digo que hay un poco de todo, es que también es la generación del Shane, no sé si del ultra fast fashion, Totalmente, totalmente. hay de todo. Entonces, yo creo que, que aquí lo que sí que es súper importante es que hay culturas diferentes de compañía, hay personas diferentes. Lo que sí que hay que distinguir es las que son, pueden ser culturas tóxicas, donde no hay duda, ¿no? Y las que simplemente pues, pueden estar o no alineadas conmigo. Pero sí, sí, sí que es verdad que se nota mucho más la importancia o el peso que se da al propósito. Y luego lo que comentabas también de que en el momento en el que una persona entra con unas ideas Sí, y luego se da cuenta de que lo que le habían prometido no pasaba, o sea, no era real, sí, pues que se frustran los candidatos y evidentemente pues hay una mayor probabilidad de que se vayan pronto, ¿no? Y ahí entra en juego la fidelización, sí, ¿no? Sobre todo en los perfiles digitales que cada vez se tiene más demanda de ellos y cada vez se van a necesitar más, cada vez hay sí. más competencia, ¿no? Con otras compañías que van a querer contratar esos perfiles. Entonces, ¿qué punto juega la fidelización? ¿Cómo se puede fidelizar bien a un candidato para que se quede el máximo número de tiempo posible con la compañía? Sí, la verdad es que, a ver, todo este tema, o sea, yo creo que una cosa que, bueno, vosotros sabréis perfectamente, porque también dais, o sea, dais soluciones en ese sentido, o sea, el área de recursos humanos se ha vuelto ultra estratégica, ultra necesaria, se ha vuelto más, o sea, no digo que no lo fuera, pero cada vez es más compleja porque hay más
complejidad Cosas que antes no existían directamente, ¿no? O sea, factores que antes claro, no... entonces, yo creo que lo primero es que es importante que se dimensionen las áreas de people, ya sea con equipo interno o con apoyo de partners o proveedores, a el nivel de exigencia de las personas que tienen, de las expectativas que tienen esas personas si realmente tú quieres retener talento top, ¿no? Entonces, creo que es súper importante y por eso también digo que tienen que estar bien dimensionados los departamentos, que primero obviamente hagas un buen proceso de selección, o sea, que ya haya un match y que quien metas, pues que vaya a tener ese fit con la empresa y luego detectar muy bien cuál es el talento top y poder hacer, no sé si planes de carrera a medida, pero casi te diría que sí, porque es que no, el café para todos no creo que sirva. Em, y a su vez, pensar también que em, el fidelizar se fideliza cuando vienen mal dadas, ¿vale? Ya sea a nivel empresa y negocio o a nivel personal de la persona, ¿no? El estar ahí. Yo, por ejemplo, llevo en Vico desde 2010, que es una eternidad en el mundo digital. Llevo 15 años, en septiembre haré 15 años, y yo estoy aquí por los momentos en los que ha ido mal a nivel de negocio y los momentos en los que pues, me ha podido ir mal a mí en cuanto a que ahí es donde se ve si una cultura es de verdad o no y si van a estar para ti, ¿no? Que cuando viene todo va bien es más sencillo. Entonces, eso creo que sería como vital, el poder tener esas manos y el poder tener ese foco y esa inversión en el área de people. Pero creo que a la vez también tenemos que asumir que esto ha cambiado, que el paradigma ha cambiado y que la rotación va a existir y que antes tú abrías pues, posiciones de crecimiento de nuevas incorporaciones y que habrías posiciones de personas de las que prescindías. Y ahora siempre van a haber posiciones que tienes que tener abiertas de rotación. Obviamente la rotación tiene que ser sana. Si te aguanta la gente, pues nada y menos, y no hacen ciclos y tal, y no te llegan a aportar nada, pues algo estás haciendo muy mal. Pero que si buscamos a personas que amen el cambio y que se adapten y que sean pues al final estas personas también son mucho más proclives, ¿no? Y que esa seguridad que viene de otras generaciones ya no se tiene aquí. Entonces, no digo que haya que resignarse y decir, bueno, es igual, se van a ir igual. No, hay que hacer un esfuerzo para que sea lo menos posible y aumentar los ciclos. Pero que también hay una parte de decir, es que hay que contar con ello. Por eso digo que hay que dedicar más tiempo a fidelizar que antes y aún así se va a ir más gente de la que se iba antes. Y esto es una suma que multiplica la dedicación que tú tengas, tú tienes que tener en el área de personas. Entonces, no sé, igual esto es un poco tal, pero sobre todo el consejo que daría es que se dimensionen correctamente el área de personas de las compañías, ya sea interna, externamente, mix, lo que o sea, de la manera en la que a cada compañía le vaya a funcionar mejor. Pero independientemente de que al final la gente vaya a ir, Sí, es una cosa que tienen que asumir, ¿no? Y eso es, sí. quiero recomendar el primer capítulo de esta temporada de Desvinculación con Marga Maldonado, que hablábamos de este tipo de cosas muy interesantes. Mm. Aquí cerrando ciclos, ¿no? Empezamos con desvincular y cerramos con contrataciones. Independientemente de que la gente se vaya, también se pueden ir muy bien. Se Obvio, pueden ir es que por eso es vital. diferentes circunstancias. Entonces también es muy importante eso porque al final el feedback que va a poder dar una persona que se ha ido bien también puede ayudar mucho a que después se pueda atraer un talento muy bueno, porque si se va, por ejemplo, poniendo en LinkedIn que han sido los mejores años de su vida, que está Obvio. excepcionalmente agradecido y luego el CEO de la compañía le da las gracias y sus compañeros le dan las gracias, pues ya directamente esa posición que igual se está buscando cubrir, ya se va a cubrir solo con la persona que ha leído el post y dice, Totalmente. joder, pues yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces al final es que aunque se vayan también, es muy importante que se vayan bien y que las propias compañías tienen que asumir que eso va a pasar y que no es tan negativo como podría serlo.
Totalmente, es que igual que te decía que a las malas se ven más que a las buenas, ¿no? Las culturas, en el offboarding es casi más importante, no sé si más importante que el onboarding, pero desde luego al mismo. Nosotros tenemos un porcentaje elevado de la plantilla de la compañía, son personas que se fueron y volvieron. Qué bueno. Y eso es un éxito, porque aquí sí que saben todo, ya no es un tema de, como te conté, el proceso y demás. Entonces hay que saber dejar ir, no hay que tomárselo personal, pero hay que identificar por qué se van, hay que analizar y hay que seguir mejorando, pero 100%. Y sobre todo, que también es algo que he visto y he palpado, que hay empresas que se lo toman mega personal hay que entender que si no se lo puedes, o sea, que tienes que hacer al máximo para ofrecerles a cada uno de tus colaboradores lo que van necesitando en sus retos, pero que si en un momento dado no se lo puedes dar, pues tienes que dejarlo ir. Y siempre si obviamente ha habido encaje de ambas personas, pues esa puerta puede estar abierta. Y estoy súper, súper de acuerdo con eso. Súper mega importante el cómo se desvinculan, tanto las personas que se van por su propio pie como las que no. O sea, Sí, sí, 100%. Marta, estamos ya a punto de Ujú. terminar, ya llevamos 40 minutillos que se pasan muy rápido, como puedes ver, por lo menos a mí se me ha pasado súper rápido. Pero sí que te quería preguntar también por el ámbito startup, ¿no? Porque al final muchas veces ahora Sí, siempre tendemos a hablar y a generalizar, por así decirlo, empresas un poquito más grandes, ¿no? Que tengan ya pues un número de empleados un poquito más importante, pero hay muchas veces que el ecosistema de startups o pymes también se podrían decir, ¿no? Empresas también chiquitinas que son 3 4 5 empleados que, bueno, pues que también suelen tener de vez en cuando este tipo de necesidades de perfiles digitales, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a una empresa muy pequeñita que tiene que empezar a formar a su primer equipo digital desde cero? Yo sobre todo eh, les diría que buscar perfiles hands-on, o sea, es decir, que sean de bajar al barro, que sepan solucionar problemas, más que lo tengan todo, porque sí que una cosa que suele pasar con estas empresas startups o cuando quieren fichar a la primera persona es que quieren o sea, lo que me has dicho en un momento dado, ¿no? Que buscan que lo tengan todo. A ver, nadie puede, especialista en todo, especialista de todo, especialista de nada, ¿no? Entonces, si tú estás empezando, yo lo que te recomendaría es que busques a una persona con criterio, una persona que sea capaz de evaluar qué está bien y qué está mal, y quizás al principio pues tiene más sentido que busques un proveedor externo. Esto es un poco en contra de mi negocio, que es contratar, pero bueno, al final es que tiene que ser consentido. No puedes pretender que haya una persona que te sepa hacer paid media, que es una cosa súper analítica de rentabilidad y que además sea el mejor copy del mundo y que te haga el social, etcétera. Entonces busca una persona más que entienda de negocio, que entienda qué es cada cosa, que tenga criterio para decir lo que sí y lo que no, y que se apoye de manera externa. Y a partir de ahí, conforme vayas creciendo, ve priorizando qué es lo más core en tu negocio. Es decir, tú vives de la comunicación, pues que la siguiente incorporación sea una persona de comunicación, que sea buena en ello. O si tú vives de captación de leads por paid, pues que la persona, ¿no? Que lo vayas haciendo y vayas incorporando en base a aquello que es más core de tu negocio. Porque no todo para todas las empresas, todas las áreas de marketing son las más cores de tu negocio. Entonces, si estás empezando, siempre va a ser mejor que eso lo tengas fuera, ¿no? Y que vayas incorporando en base a ese criterio. Sobre todo eso, yo diría personas con criterio, con aptitud, que sean buscavidas, que sean capaces de buscarse freelance, maneras, o sea, que apañen y que hagan bien, ¿vale? Pero no pretender, ¿no? El buscar una navaja suiza que se vaya de madre, porque es que sí que es verdad que hay veces que es, bueno, vale, pero a ver, prioricemos, porque va a ser complicado encontrar a alguien
que sea capaz de hacer todo esto, ¿no? Y luego que quiera venir, que esto que no quiero quedar nada, y luego que quiera venirse también, ¿no? Que esté en ese momento vital de querer venirse aquí. Entonces les recomendaría que empiecen con alguien con criterio. Muy buena recomendación, yo creo, Marta, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo eso, un hombre o mujer orquesta muchas veces pues no tiene sentido porque normalmente se acaba cayendo alguno de los lados o Sí. eso, que directamente pues que a lo mejor está en otros proyectos que no pueden ser compatibles. Marta, para terminar, vosotros que conocéis todas las habilidades clave de los perfiles digitales ahora mismo, ¿cuáles crees que son las habilidades estrella que se están demandando ahora, pero sobre todo que se van a demandar dentro de los próximos años, tanto habilidades blandas como hard skills? Vale. A ver, una que parece, o sea, es un poco ya palabrota, pero o sea, es clave el manejo de la inteligencia artificial, el estar al día, el probar, el, y el atreverse a intentar solucionar cosas de bajo valor con ello, ¿vale? Y esto es importante porque las comparaciones son odiosas y el que no lo tenga, pues se va a quedar fuera y va a ser muchísimo menos productivo que el que sí que lo maneje. Entonces, aquellos a los que les dé pereza en el área del marketing digital, del data, de e-commerce, un poco donde estamos, o sea, no puedes estar fuera de esto, ¿vale? O sea, te tienes que poner las pilas. Y luego, relacionado y a nivel contrario, te diría que precisamente por eso es muy importante el tema de la creatividad, va a ser algo muy demandado, el poderse diferenciar, ¿no? de aquello que puede ser pues ya generativa y demás, el poder ser distinto y crear cosas que no se han creado antes. El tema del pensamiento crítico, saber resolver preguntas, saber resolver problemas y saber hacer las preguntas adecuadas. ¿Vale? El tema del pensamiento crítico, esto lo veo que es clave y que lo damos por sentado y que no siempre es así. Em, y luego, que esta, no sé si es del futuro, porque llevo mucho tiempo repitiéndola en el pasado, en el presente, pero creo que aún se va a quedar, que especialmente en este sector, el adaptarse al cambio. O sea, no sé si adaptarse o amarlo, o sea, es un poco lucha, porque como humanos nos gusta la comodidad y hay una parte natural que siempre va a generar resistencia al cambio, pero es que te quedas fuera en este sector. Entonces, esa capacidad de adaptabilidad creo que también es algo que se sigue demandando y que es un higiénico casi. 100%, Marta. Nos quedamos con estos tres, con estas tres habilidades clave, ¿no? Habilidad, creatividad, pensamiento crítico y adaptarse al cambio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo eso, ¿no? O sea, al final también saber utilizar un poco también esa inteligencia artificial, esa adaptación al cambio para saber utilizar las nuevas herramientas, pero también saber diferenciar qué está bien, qué está mal y no valernos solo de eso, porque al final cada vez nos metemos en LinkedIn o en cualquier otro sitio y vemos más textos que si nos ponemos a ver un poco, sabemos que están generados por IA, ¿no? Y cuando conseguimos encontrar algo que nos enganche de verdad y que Claro. nos encante de verdad, es normalmente donde está pues ese humano genuino, ¿no? Que ha hecho las cosas. Y si cada vez ya nos gusta más, conforme pasen los años y la inteligencia artificial vaya creciendo más y más, yo creo que cada vez va a ser más importante. Así que vamos a ello con la creatividad, que es muy bonita de hacer también y se disfruta mucho. Marta, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Se me ha pasado volando. Yo es que hablo mucho, no me callo, entonces se me ha pasado esto en un pispás. Eso es lo interesante, que se te haya pasado rápido, eso quiere decir que lo has disfrutado. Yo lo he disfrutado muchísimo y bueno, invitada inmejorable para cerrar esta quinta temporada. Marta, muchísimas gracias. A ti, mil gracias. Gracias, Marta, y por supuesto gracias a los que nos escucháis todos los días.
vais a pasar una temporada de martes un poco huérfanos porque nos vamos a descansar, a retomar pilas, pero será para volver con las pilas cargadas a partir de septiembre. Así que muchísimas gracias por esta quinta temporada. Sin vosotros no hubiese existido. Sabéis dónde estamos, en Spotify, en YouTube. Y si tenéis menos de nosotros, también nos podéis seguir en LinkedIn, en Singular, que ahí seguiremos activos durante todo el verano. Un saludo, un abrazo a todos. Nos vemos en septiembre.